Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Esta semana os tengo preparado un capítulo sobre el jugador de revés. Recordad que la semana anterior hice un capítulo sobre el jugador de drive y en esta lo que vamos a hacer es analizar cómo ser un buen jugador de revés o qué características reúne el jugador que juega en la posición izquierda de la pista. Así que sin más, vamos con el vídeo. Dentro la intro. Bien, pues en este capítulo lo que vamos a hacer es señalar cuáles son las características del jugador de revés para que vosotros cuando juguéis vuestros partidos podáis elegir de vuestra pareja quién es el jugador que jugará en un lado o que jugará en el otro. Esto a nivel competición realmente ni se plantea. Los jugadores son de revés o de derecha y rara vez, aunque veréis en World Padel Tour que a veces se cambian las parejas de lugar cuando hay un enroque de jugadores, lo normal es que un jugador sea de un lado o de otro. Y más allá todavía en los zurdos, que los zurdos suelen jugar siempre en el lado de la derecha. En cualquier caso, el jugador de revés en principio es un jugador que por talla o por forma física suele ser más atlético, más grande, más fuerte y abarca más pista. ¿Por qué motivo? Por lo que ya hablábamos en el capítulo del jugador del drive. El juego aéreo por el centro lo suele soportar el jugador del revés, salvo en el caso en que juegan diestro y zurdo y en ese caso no está tan claro. Habría que definir si la pelota viene desde la diagonal o si viene desde el paralelo y eso marcaría un poquito, unido a qué tipo de características tiene cada uno de los jugadores para saber quién va al juego aéreo del centro. En el caso de jugador de revés, diestro con diestro, es el jugador que está jugando en el revés quien se encarga de ese juego aéreo. Por este motivo, estos jugadores suelen tener una talla mayor y sobre todo suelen tener un buen juego aéreo, un buen remate, una buena víbora. Os pongo ejemplos, si veis a Miguel Lamperti, si veis a Sebastián Nerone, si veis a Javi Concepción, que lo veis en imagen también, estos jugadores lo que tienen es una buena potencia, un buen alcance y se encargan de cubrir toda esta zona. Si seguimos con las características propias de los jugadores de revés, son jugadores que necesitan tener un físico que les permita ir, volver, saltar, correr y tapar. ¿Por qué motivo? Porque ya veíamos antes, si te tienes que hacer cargo del centro de la pista, sobre todo en el juego aéreo, después tienes que volver a tu posición para cubrir los ángulos. Entonces, estos jugadores suelen estar yendo y viniendo constantemente durante todo el partido. Por ese motivo, el jugador de revés es un jugador más físico y segundo, es un jugador que teóricamente debe ser más ofensivo. ¿Significa esto que no podemos jugar en el lado del revés si no tenemos bien el remate de potencia o el remate por tres o bien una buena víbora? Exactamente no tendría por qué ser así, pero cuando os juntéis con vuestro compañero tenéis que aseguraros que el que juega en el revés, si sois diestro con diestro, tiene cierta capacidad de trabajo y sobre todo de presión con su juego aéreo por el centro de la pista. Si esto no es así, la realidad es que los puntos se van a alargar. ¿Podría pasar? ¿Puede ser que el jugador de drive ataque más que el jugador de revés? Por supuesto. Y esto ha sucedido en varios casos a lo largo de la historia. Pero sí que es verdad que es más sencillo sacarle partido a un jugador que en el revés tiene más potencia y tiene más definición que si lo hace en la derecha. Por último, quiero dejaros un tip a nivel sobre todo psicológico y es que el jugador de revés es un jugador que tiene que soportar la presión de una manera regular. La mayoría de los juegos los que se resta en ventaja los soporta el jugador de revés. El jugador de revés juega en el lado izquierdo y a día de hoy con el sistema de puntuación que tenemos, pues lógicamente es el jugador de revés el que resta con la bola de break, tanto a favor como en contra. Por este motivo, el jugador de revés tiene que tener esa dureza mental de poder encararse con ese tipo de situaciones y sacarlas adelante. Pero no solo en el resto. Si estamos hablando de que el jugador de revés es el jugador que define, tiene que ser capaz de aceptar tanto lo que llega bueno como lo que llega malo. Cuando nosotros tratamos de definir, obviamente muchos de los puntos los vamos a ganar, pero va a haber otros que no los vamos a ganar. Por este motivo, el jugador de revés tiene que tener una dureza mental suficiente como para soportar que uno de los días ganarán por su culpa y probablemente otros de los días perderán por su culpa, ya que el jugador de drive, entendiendo de una forma un poquito más purista, para todos los que me dijisteis en el vídeo anterior que conocéis gente de drive que definen y que ganan muchos puntos, por supuesto, pero por norma el jugador de la derecha suele tener unos números un poquito inferiores que los que juegan en el lado del revés. Con esto cierro un poco lo que son las características del jugador de revés. Yo espero que esto, conjuntamente con algunos consejos que os dejé en el capítulo de la nevera sobre el jugador de revés y el jugador de drive, os ayude a elegir en vuestros partidos, en vuestras pachangas, quién se pone en el lado izquierdo y quién se pone en el lado derecho. Como siempre, si te ha gustado, dale a me gusta y si no estás suscrito, recuerda darle al botón para no perderte todos los vídeos que voy subiendo cada semana. En relación a las preguntas que me hicisteis sobre los lados de juego
en el anterior capítulo, me preguntasteis algo que me interesó mucho, que es, siendo jugador de revés, ¿cómo puedo hacer si yo claramente estoy jugando en ese lado, pero no tengo un gran remate de definición? Me parece una pregunta muy interesante y sobre todo, si algunos de vosotros tenéis alguna otra pregunta que os interesaría que os responda en el próximo capítulo sobre los lados de juegos, estaré encantado de responderla. Así que me las podéis dejar aquí abajo en los comentarios del vídeo y en los próximos os intentaré ir respondiendo. Nada más, nos vemos la próxima semana y a darle mucho al pádel. ¡Chao! Okay.